gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Este lunes 5 de octubre, ayer 4 de octubre, estábamos celebrando el Día Mundial de los Animales. A todos los animalistas, a toda esa población hermosa que ama y respeta a los animales, pues muchísimas gracias. Y el día de San Francisco de Asís. De San Francisco también. de Asís, que estuvimos celebrándolo junto a la iglesia en Televida, en un telemaratón sumamente especial. Ayer me tocó debatir en el panel de la televisión en valores, haciendo una televisión de calidad e impregnada de valores, y creo que es una responsabilidad que todos tenemos. Y en este momento, señores, recibimos aquí justamente, hablando de todos estos temas interesantes de país, a la ministra de Estado sin cartera, Yanilda Vázquez, una de las mujeres que está dentro del gabinete de Luis Abinader, el equipo presidencial de Luis Abinader. Buenos días, Yanilda, ¿cómo estás? Contentísima, especialmente por estar, digamos que compartiendo este escenario con dos mujeres increíbles. Gracias. Bueno, son mujeres del poder. Lianti. Julio huyó por la derecha, dijo. Demasiadas mujeres juntas. Demasiadas mujeres juntas, me voy. Así mismo. Bueno, y aprovechar para saludar al pueblo dominicano, a la familia PRMista, a los ciudadanos que confiaron en esta propuesta que nosotros le ofrecimos. Y bueno, contenta. Claro. Contenta. O sea que Elianta, Julio y yo analizábamos al principio del programa el tema que ha sido tendencia este fin de semana, de una manifestación que se está convocando para la tarde de hoy. Nosotros preguntábamos quién hace la convocatoria, porque todavía no ha salido, al contrario, salieron a desmentir grupos que estaban siendo los organizadores, pero el tema en cuestión es el aumento del 3% de los impuestos a las tarjetas de crédito y el aumento o el cobro de impuestos al sueldo número 13 o el salario de Navidad en el presupuesto del año 2021. ¿Qué puede decir Yanilda Vázquez con relación a esto en 51 días de gobierno que tienen ustedes desarrollando? Mira, la verdad es que el gobierno del cambio, como nosotros llamamos, ha encontrado una situación muy complicada. Nosotros no hemos tenido ni siquiera el tiempo para explicarle a la gente qué fue lo que encontramos. Encontramos, aparte de un Estado quebrado totalmente, las arcas vacías, programas en curso que no tenían respaldo, incluso préstamos que se han tomado que fueron ya decididos por el presupuesto, el segundo presupuesto complementario del antiguo gobierno, y que salieron ahora, pero fueron una propuesta del otro Congreso, del Congreso anterior. De manera que muchas situaciones que se han venido dando, y la gente sabe que la pandemia es una crisis que nos afecta a todos y que todos tenemos que tener un poco de carga. Los empresarios entienden que los programas FASE le han favorecido, pero esos programas cuestan. Y esos programas se han financiado con los empréstitos que hemos tenido que tomar. Los préstamos son para crisis. El problema es que el gobierno anterior usaba los préstamos estando el país en buena situación económica, porque si tú tienes un crecimiento por encima de la región, entonces si tienes buenos ingresos, se supone que si tú ganas bien no tienes que coger prestado para comer. Tú puedes coger prestado para inversiones, pero no puedes endeudarte para comer y para ir al médico. Es tan sencillo como eso y la gente no lo entiende. Entonces, cuando tú tienes una crisis, se te enferma un familiar, entonces tú tienes tu capacidad crediticia limpia para poder accesar. Entonces, este era el momento de ir a los mercados internacionales. ¿Qué pasa? Que ya hay una saturación, hay un endeudamiento ya que compromete el Producto Interno Bruto por mucho, y eso hace que la crisis se vea más grande. Ahora, el costo de esta crisis, el pueblo dominicano sabe que tiene que ser entre todos, porque a esa clase media se ha favorecido con el programa FASE, porque todos esos pequeños empresarios han podido mantener por lo menos su empleomanía, y se le entrega un dinero, todo el que estuvo en la tesorería de la Seguridad Social. Y son programas del otro gobierno, no son programas nuestros, que nosotros lo que hemos hecho es mantenerlo por la crisis. Entonces, esos programas, para mantenerlo, nos vamos primero al tema del endeudamiento. ¿Por qué? Para poder mantener los programas, quédate en casa, para ti y FASE, hubo que ir a los mercados internacionales a buscar esos bonos para poder solucionar esa situación ya de crisis que venía el país. Afortunadamente el país ha avanzado rápido, o sea, la recuperación económica ya se siente. Por ejemplo, en un estudio que se hace, en las encuestas que se hacen del Banco Central, nos hemos dado cuenta que ya el sector construcción se está recuperando. Ya tuve la gente vendiendo cemento, vendiendo varilla, tuve los apartamentos ya que estaban prácticamente parados, porque fue que la economía se paró, se paralizó.
Entonces ya hay una recuperación. El sector turístico se recupera, ya empiezan las clases privadas, virtuales, la gente se va acomodando a todo este sistema nuevo, porque son los cambios, la gente se resiste a ellos, y entonces pasa esto. La clase media, que fue una base de sustentación muy importante para este gobierno, se resiente cuando la tocan, pero es una clase media que ahora está trabajando desde su casa, ganando lo mismo, la mayoría, ¿verdad? Y que tenemos que tener, de voluntariamente deberíamos de aportar. Ahora, hay impuestos que uno entiende que uno dice, bueno, esto va a afectar a una clase que te dio una sustentación. Habría que plantearlo de otra manera. ¿Qué estamos aportándole a la crisis, esta clase social? Si tú lo pones desde ese punto de vista, entonces la gente diría, bueno, es como un diezmo, tengo que darle algo porque esto es una cosa transitoria por este año. Pero si lo ves como que te lo están imponiendo, entonces tú te sientes que te están quitando algo que es tuyo, cuando tú lo que estás es aportando a la crisis, porque a la crisis tenemos que aportar todo. Entonces, esa es la situación, el enfoque que se le ha dado a esto. Ahora, ¿qué ha dicho el presidente? Que es lo más importante. Esto es una propuesta de presupuesto. Quien tiene que decidir es el Congreso porque es una ley. Nosotros proponemos. Ahora el Congreso se va a debatir, la sociedad va a expresarse y la sociedad va a decir, no, mira, yo entiendo que es mejor quitarle a esto, ponerle aquí y poner allá. ¿Qué ha hecho este gobierno? Que es un gobierno de comunicación, de apertura, de inclusión, de consulta. Lo primero que hizo fue consultar a los partidos políticos de oposición. Primera vez que un gobierno va a la casa de la oposición y se sienta a consultarlo. Entonces, esta misma consulta le estamos diciendo al país. Sociedad civil, jóvenes, emprendedores, aporten sus ideas. Estamos abiertos a escuchar. ¿Qué usted tiene que decir? ¿Cómo nosotros vamos a salir de esta situación? ¿Qué usted tiene? No, mire, nosotros entendemos que hay que grabar tal cosa. Bueno, vamos a escucharlo, porque para eso la comisión que va a estudiar el presupuesto va incluso a tener vistas públicas para que las organizaciones se inscriban y vayan y hagan sus aportes. Entonces no es en la independencia que nosotros vamos a resolver los problemas del país. Cuando tú tienes un foro abierto que te están diciendo, ven y dilo aquí. Venga, este es el escenario. Que decía el señor Guzmán, el vicepresidente del PRD, es que esas consultas debieron hacerse antes. No, porque esto es una propuesta. Mire, primero, llegar a la propuesta, llegar a una propuesta ya con las opiniones de los sectores productivos del país, para que sea el camino más consensuado. Precisamente es lo que dice. Mira lo que pasa. El presupuesto tiene que ser presentado en un tiempo. Nosotros tenemos 1 mes y medio en el poder. Entramos aquí. Debió de haber estado casi listo cuando llegamos, porque se supone que un presupuesto tiene que irse adecuando a la crisis que teníamos, ¿verdad? O que tenemos. No se hizo nada, el gobierno anterior dejó esto en cero. Hay que presentarlo para que ahora la discusión sea en el Congreso, que es el instrumento que representa a la gente, el primer poder del Estado. El Poder Ejecutivo presenta, el Poder Legislativo es el que tiene en su representación, cada senador representa una población, cada diputado representa una cantidad de ciudadanos. Entonces el diputado, el senador, ahora va a hacer un trabajo bellísimo, un trabajo de consulta con la gente que representa, un trabajo de propuestas, porque es el poder del Estado el que va a decidir esa ley. Es una propuesta, como cuando tú llevas un proyecto, tú llevas esto, te lo presento, mire, esto es lo que yo necesito, creo que se puede buscar de aquí y de aquí y de aquí, pero la decisión es tuya, porque aquí por fin hay independencia de los poderes públicos. Entonces el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, va a poder ahora empoderarse, valga la redundancia de la palabra, y hacer su trabajo correctamente. Y tiene tiempo. Fíjate tú que tiene hasta noviembre, es decir, que tiene todo el mes de octubre y el mes que viene completo para que puedan hacer vistas públicas y hacer un trabajo bellísimo, como nunca se había visto en un presupuesto de la nación. Entonces ahora, todos esos sectores van a poder expresarse, que nunca se habían hecho. Entonces no puede ser antes, porque esto es una propuesta. Y la propuesta tú la haces y otro puede proponer otra cosa. Por ejemplo, digamos que un colectivo tiene una propuesta de presupuesto, la presenta y se estudian los dos, la propuesta del Poder Ejecutivo y la propuesta del colectivo, porque el primer poder del Estado está abierto a todo lo que le presenten, porque son propuestas que se van a decidir ahora. Ahora, recuerde, pueblo dominicano, recuerda, clase media que nos apoyaste, que querías un cambio, que el costo de la crisis no puede venir para un solo lado y más cuando nosotros estamos tratando como gobierno del cambio de no afectar a los pobres,
porque a los pobres no se les va a aumentar un centavo. Ahora, que tenemos que ir a una reforma fiscal, sí. Es una tarea pendiente Eso es un tema. de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El tema de la reforma fiscal y también del pacto fiscal y del pacto eléctrico. Por eso es una tarea que tiene que ser con un país más tranquilo. Tú no puedes hablar de una reforma en medio de una crisis, porque es como que tú estés en cama en una UCI y a ti te pidan que tú hagas una charla entubado, pero ¿cómo tú puedes hablar de eso en un momento en donde tú estás en intensivo? Convaleciente. Económicamente, el país está paralizado, entonces tenemos que esperar, recuperarnos y el año que viene ya abocarnos a un pacto fiscal en donde todos seamos parte de esa consulta que tú dices hacerlas y un pacto eléctrico que es la carga, es como el lastre que tiene los gobiernos de la República Dominicana y que ahora nosotros lo vemos con más fuerza, porque es como cuando tú tienes que pagar obligado por algo que tú no ni lo estás disfrutando, ni te beneficia en nada. Entonces tú tienes que pagar por unas malas decisiones un costo que le está saliendo de la costilla al pueblo dominicano. Entonces ahí es que tenemos que resolver el problema. Yanilda, en esas consultas populares, vistas públicas que harían los legisladores, ¿cómo no se introduciría la mano del Estado? Porque los legisladores responden a un partido político, a sabiendas de que nadie en su sano juicio va a decir, sí, que me pongan más impuestos. Impuesto, la palabra lo dice, es una imposición. Entonces, yo no creo que nadie en una vista pública le diga al gobierno, sí, apoyamos que nos suban los impuestos, pero a eso súmenle que la sociedad dominicana este fin de semana que hizo tendencia el se van y el no más impuestos, le decía, cóbrenle a los legisladores que se bajen el sueldo, que se elimine el barrilito y el cofrecito, que se eliminen tantas exoneraciones y por Que haya ahí se justicia puede... por el tema de la corrupción y que ese dinero de la corrupción regrese Los en beneficios. legisladores no han podido aprobar una ley de extinción de dominio que le devuelva al pueblo las cosas que han encontrado que se llevaron de forma ilícita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer con esto? Y sobre todo sabiendo que ahora el presidente Abinader dice hace unos días que no pueden garantizar el quédate en casa y el FASE, esos programas de asistencia social, justamente porque no hay dinero, cuando fue el mismo presidente Abinader que en campaña y empezando la pandemia, el COVID en el país, su primer discurso fue diciéndole al gobierno del PLD que tenían que darle 10,000 pesos a cada persona. ¿Cómo se le puede decir a la población dominicana que una cosa era así y otra así? Eso es interesante de verlo y que ellos son los que van a aceptar ese impuesto en una vista pública. Mira, una ley de presupuesto tiene que medir los ingresos y los gastos. El presidente ha dicho, tenemos una prioridad, la salud. Tenemos que aumentarle. Los médicos han sido los grandes héroes de esta jornada. Una jornada de un año muy dura, muy fuerte lo que ha pasado en este país. Médicos, y en el enfermeras, mundo, biólogos. médica, enfermera, bioanalista, así Eso, lo dijo el exacto. presidente. Nosotros tenemos un reto, un desafío, 3 millones de niños virtuales, pero ¡y Dios mío! O sea, póngase a pensar la dimensión de eso. La clase media, yo hablaba ayer con una prima y le digo, ¿cómo tú te estás haciendo con los niños? Dice, bueno, en los colegios tienen tú que vestirlos, ponerles su uniforme, Correcto. pararlos frente a las 8 con su entrada, tener siempre la pantalla prendida, tú tienes que tener energía, tienes que tener una... Y si no lo supervisa un adulto, el niño te mira para arriba, Se mira queda para abajo, dormido. se queda dormido, hace cosas hasta las 2 de la tarde y un recreo de 15 minutos. ¿Cómo llevar eso privado a lo público? En una casa donde hay mucho ruido, donde tú no te puedes concentrar, eso es un reto, es un desafío enorme lo que tiene el gobierno dominicano, pero no el gobierno, el país. Porque al final del día, eso no son parte del país, no son los ciudadanos que nosotros hablamos para proteger. Entonces, esa es nuestra prioridad. Para poder hacer eso, necesitamos el dinero para llevar cosas nuevas que el sistema está exigiendo. Conectividad, laptop, notebook, computadoras, entrenamientos a los docentes que no estaban entrenados para una clase de esta manera, cómo tú mantener la atención del niño, cómo mantenerlo interesado en un computador, pero es innovador, pero a la vez es bonito porque a los niños les gusta jugar por ahí, hacerle cosas que parezcan juegos divertidos, pero todo eso es una nueva estrategia de educar. Eso tiene un costo, tenemos que pagarlo todo, entonces, ¿quieres eso? Además, dijimos, tenemos la inseguridad ciudadana, tenemos que adecentar a la policía, hay que aumentarle a la policía, que fue una propuesta de nosotros. Entonces, para aumentar, eso es un aumento, eso no es un aumento.
No queremos que las ciudades estén libres de contaminación en términos de, digamos que, de seguridad ciudadana. Entonces, eso es un costo adicional. Entonces, tenemos la pandemia. Tuvimos que coger casi 5.000 millones entre lo del PLD y lo de nosotros para la pandemia del 2020. Pero el 2021, nosotros prometimos que íbamos a hacer el doble de la tarjeta. Entonces, si el quédate en casa es solo hasta diciembre, hay que volver a las cifras originales de los 800.000 primeros usuarios. Entonces, esos 800.000 usuarios que solamente recibían 850 pesos del quédate en casa, lo vamos a aumentar a 1 millón y pico, no a la suma que hay ahora, porque ahora se incluyeron más personas vulnerables. Se va a aumentar y se le va a poner el doble. En vez de 800, 1.600. ¿Y ese costo de dónde va a salir? ¿A quién se lo vamos a buscar? Cuando tú tienes el sector empresarial todavía deprimido, que es el que te genera ingresos por tributos. Porque aquí hay que hablar claro, 2 y 2 son 4, por tributos. Donde tú tienes el turismo todavía que no arranca. Apenas ahora hemos llegado a un 25, un 30%. 25, 30, cuando nosotros manteníamos niveles de 98 y 90% de ocupación hotelera. O sea, los primeros ingresos son las remesas que sean también, porque cuando las cosas están mal en el mundo, se refleja aquí. Porque tú lo estás viendo. Entonces, cuando tú tienes 3 sectores, la economía en sentido general está paralizada. Entonces, cuando tú te vayas recuperando, por eso dijimos es por un año. Entonces, cuando tú ves esas necesidades, es más, tan simple, cuando tú tienes que comprar el uniforme, vamos a estar claros, comprar el uniforme, se te enferma un niño en tu casa, porque es que el país es una casa, administrada igual, tú tienes que salir a resolver. Eso es lo que está haciendo el gobierno, tratando de decir, vamos cada uno a aportar para que esto lo podamos resolver. Que es un tren mucho, que se puede buscar por otras vías. Entonces, mire, por ejemplo. vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a poner nada más en vez de un 3, un 1, un 1,5, un 2, vamos a aportar algo, pero entendemos que todos tenemos que aportar, tú vas a aportar, el otro va a aportar, como hemos dicho. Pero esos dineros hay que buscarlos de algún lado y no van a entrar por un ingreso tributario porque la economía todavía, esperamos una recuperación buena para el año que viene, pero la proyección de ingresos, tú tienes que medirla con los ingresos del año anterior. Lo decíamos Y eso que lo estamos comparando, perdón, lo estamos comparando con el 19, no con el 20. Sí, pero lo decíamos esta mañana al principio y Leandra lo resaltaba, de que la economía informal ronda aproximadamente 50-65%. La economía informal no paga impuestos, el que quiere poner un puesto de empanadas, el que quiere poner un car wash, cosas así, no paga impuestos y se le va a ir la carga a uno solo. Entonces, se ha pensado en ese sector. Esos son temas. Hay 1 millón de personas que están desempleadas actualmente, producto de la pandemia. Esas personas tampoco van a pagar impuestos. Y hay una clase, media, que está tratando, sobre todo las MIPYMES, de sobrevivir. No de vivir, de sobrevivir con los pocos chelitos. Y muchos, usted va por las calles y hay muchos, exactamente, locales han tenido que cerrar las puertas y han tenido que reinventarse. Esas personas le hablan de impuestos y salen corriendo. Esa es un poco el sentimiento. Sí, ahora pero bien, cuando le decían te vamos a dar la fase 1 y fase 2, entonces decía el gobierno me está protegiendo, no me ha dejado solo y desamparado. Ya yo tengo que empezar a recuperarme porque tú no puedes tampoco mantener un nivel de subsidio en esa población tan alta. Ahora, esos son temas, la informalidad, del pacto fiscal, ampliar la base y bajar los impuestos. Eso ha sido la propuesta del cambio. Ampliar la base impositiva para que llegue a esa informalidad, pero que tú puedas pagarlo, que tú no sientas que tú estás llevando una carga encima, sino que tú sientas que es una contribución de lo que te estás ganando. Me van a regañar porque se nos acabó el tiempo, pero es que no se puede ir sin hablarnos del termómetro que hay dentro del PRM. Se ha hablado inclusive que puede haber protestas por el tema del nombramiento de los funcionarios o de miembros del partido que han trabajado durante tantos años y que están esperando su puesto dentro del gobierno. Esto no ha ocurrido y entendemos que hay mucha tensión interna. Inclusive se habla que la principal oposición que tiene el PRM está dentro del mismo PRM por el nivel de disgustos que hay. Mira, rapidito, así como lo está señalando. Lo primero que quiero decirte es que el presidente está muy preocupado con la situación.
muy preocupados, el presidente de la República y el presidente del partido. Y quiero explicar rápidamente, cuando entramos al gobierno, por supuesto, el gobierno anterior liquidó a las personas de eso, encontramos algunos puestos vacantes, vamos a decir, no tuvimos que desvincular a nadie. Entonces la gente entró con su equipo. El equipo son las principales direcciones, con su equipo, porque cada quien entra con un equipo de trabajo y eso me parece que es hasta normal, ¿verdad? Finanzas, compra, presupuesto. Después, en este mes, con todo lo que hemos tenido de la carga que viene de la crisis del COVID, más toda la situación de dejadez del gobierno que estaba en campaña, ustedes lo saben, lo sabe el país, y que teníamos un año sin trabajar, sin tocar ningún ministerio, todos los préstamos atrasados en el Banco Agrícola, todas las situaciones que se dieron en todas partes, INESPRE por el piso, o sea, no habían programas. Entonces, tú tienes que decir, ya tengo mi equipo, me pongo a trabajar. Entonces, si me pongo pendiente también de las desvinculaciones, ¿en qué tiempo voy a sacar el trabajo? Porque no tuvimos una transición que te permitiera llegar ya con cosas claras a cada ministerio. Fue una transición muy corta de un mes. Entonces los compañeros, preocupadísimos, pero con razón, ahora esas posiciones están ahí para ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Porque también, digamos que en el exceso de democracia que tuvimos internamente en el partido, le dijimos a la persona, Loreni, pon 3 posiciones en las que tú crees que tú puedas desempeñar. Pero ¿y ahora cómo yo sé cuál de las 3? 20 gente me pidieron la misma posición. Entonces nosotros tenemos que volver a evaluar y eso ha hecho, te estoy hablando de miles de personas a nivel nacional, que nosotros tengamos este rebú, como dice el pueblo, esta situación. Entonces estamos ahora ya más tranquilos, ¿verdad? Ahora la gente no entiende eso, porque cuando tú has luchado por un cambio, quieres ser parte de él, tú ves que la gente que toman decisiones, tú dices, pero yo debería de estar ahí, esa es mi posición, pero está ahí, y los PLDistas están ahí, ¿por qué no se han tocado todavía esas posiciones? Están todas para ellos. No se pueden, no, yo no digo que no se desesperen, porque desesperados estamos todos, y la preocupación del presidente, reitero, el presidente Abinader y el presidente del partido, la Secretaría General, es genuina. A mí se me parte el alma cuando yo veo un compañero desesperado. Las mujeres lloran porque dicen, porque no lo entiendo, mi familia no lo entiende, que yo después de tanto luchar, hoy yo no esté en el poder. Entonces nosotros vamos a trabajar ahora, tenemos como que rehacer todo, volver cada provincia a ver los perfiles para que ocupemos las posiciones lo mejor que podamos. Entonces, otra cosa que se malinterpretó, cuando hablábamos decíamos, vamos a esperar los nombramientos y vamos a conjuntamente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hacer unos talleres, un entrenamiento de administración pública, de transparencia, de rendición de cuentas a todos nuestros servidores públicos, porque nosotros queremos un gobierno, como lo dijimos, del cambio, y los servidores públicos nuestros tienen que saber el régimen de consecuencias. Entonces hemos preparado un programa bellísimo para ellos. Lo íbamos a instalar ahora, pero tenemos que esperar, como tenemos este atraso de 1 mes y medio, entonces que toda la nómina que vamos a llevar para a esos servidores públicos, entonces entrenarlos en gestión pública, entrenarlos en transparencia, entrenarlos en rendición de cuentas y sobre todo entrenarlos en el régimen de consecuencias, de que cada cosa que hagan va a tener una consecuencia y ellos tienen que estar claros en eso. Entonces, eso es bellísimo lo que estamos programando. Los compañeros, con su justa razón, se desesperan, pero incluso algunos de ellos han sido responsables también, porque en las provincias, a veces los intereses que hay entre, suponte, una dirección, otra, el senador, los diputados, no hacen que nos manden un listado limpio. Entonces, en este estoy de acuerdo tú, pero en este no. Entonces, nosotros no podemos, hasta que todos no se pongan de acuerdo en consenso, darle salida. Ese es otro tema. Y los PRMistas tienen que saberlo, porque entonces nos acusan a la dirección y no saben qué es localmente el problema. Por ejemplo, en una provincia X, se determinó una comisión, en donde estaba el jefe de campaña, el jefe del partido, el presidente del partido, toda la Secretaría General, Juventud, Mujer, oye bien, el senador, los diputados, el alcalde, una comisión bonita que se supone que ahí está representado todos los intereses políticos para que hicieran una propuesta. Ah, pero que yo quiero para agricultura mío, tú no lo quieres, yo no te firmo. Entonces, si tú no me traes un listado acabado y te pones de acuerdo, porque esto es para obligar al consenso, para que busquen las mejores personas. Como dice el presidente, todo el mundo sabe el que organiza el carnaval en un pueblo. Entonces se debe ser cultura. No tienen que ponerse, no está fácil.
Pero los intereses a veces hacen que no nos manden un listado acabado, nos mandan un listado, nos faltan 3 firmas, el senador no está de acuerdo porque entiende que esa persona no tiene los perfiles, o el Por ahí diputado, se va el entonces lío. empieza el diputado solo a gestionar, el senador solo a gestionar por su lado, sus intereses particulares de cada uno que son normales. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los funcionarios? Se tranca Que el le juego. dijimos, aquí usted no puede nombrar, designar a nadie si esa comisión no se lo autoriza, porque no le vamos a pasar por encima a los jefes locales. Pero los jefes no se ponen de acuerdo. Yanilda. ¿Entiende ya cuál es la situación? Sí. Entonces eso no lo entiende el que está en su casa esperando una designación, eso es que cierto. tiene los méritos, que se preparó en la posición con maestrías para cuando le llegara el turno hacerlo bien. Entonces tú dices, pero si yo me preparé, tengo maestría, tengo el perfil para desempeñar esa posición, yo soy la que, además, me preparé para saber y yo quiero estar ahí porque sé que puedo aportar. Bueno, ojalá que Entonces puedan tú te quedas desarrollar desde tu eso. casa, entonces tú te preocupas y yo siento en mi corazón esa preocupación porque yo soy una dirigente de base que especialmente, lo digo yo, pero también Luis Abinader, que nos ha llamado preocupados por esto, y también el presidente y la dirección del partido en sentido general. Decenas de reuniones ha hecho Paliza con la comisión locales. Y a veces ni así se logra el consenso que estamos diciendo. Incluso le dijimos, si no se ponen de acuerdo, lo vamos a designar nosotros para ver si se motivan. Entonces, en algunas provincias no hay ningún problema. Mandaron sus listas limpias, todo el mundo de acuerdo, toda la comisión firmada. Mira, esta es la lista. Ya está todo el mundo designado. Ojalá que esto Pero se hay pueda otras que no se resolver, ponen de acuerdo. Yanilda. Perdóname, esto es importantísimo porque yo sé el alcance que tienen estos medios. Que la gente sepa por qué es que está pasando Sí, esta así situación mismo es. y no se le cargue el dado a un solo lado cuando no es así. Hay posiciones que están más definidas, que no tienen contradicción, entonces el presidente libremente puede señalar, ni el presidente de la República ha influido localmente en una decisión, porque tiene que ser la dirección local. Entonces, esas cosas que están pasando es porque las direcciones locales no se Atención ponen a de las acuerdo. direcciones locales, pónganse de acuerdo para que Discúlpenme, no... discúlpenme mis dirigentes que los amo, pero el pueblo PRMista tiene que saber la realidad, tienen que saber la verdad de lo que está pasando. Mira, Yanilda, gracias. Me van de a verdad. matar hoy. No, pero por lo menos es, Ahorita lógico. me ve un senador y me dice, Es mira. lógico lo que plantea. Y No, sé no, que y eso es se está verdad, dando. lo estoy diciendo con el Sí, corazón no, y sé que se está ellos saben que es así. Un tema de Así es. organización y comunicación importante. Pero nosotros No, de comunicación ni de cosas. El tema es de ponerse de acuerdo, Bueno, de decir, para ponerse de vamos acuerdo a en temas de ceder para comunicación, salir claro. de esto, los intereses locales, porque el gobierno es de todo. Que se vayan Que a se lo vayan a local, lo local, que hay que que se tener- vayan a lo local. Yanilda Vázquez. Pero lo vamos a resolver. que- Ya hemos tomado medidas para resolverlo por la preocupación que tiene el presidente de la República, porque quiere darle salida a esto, porque a donde quiera que va se encuentra con gente de él, que son de su equipo personal, que están fuera. Y dice, pero ¿cómo es posible que Tiene esté fuera? razón, tiene razón. ¿Entiendes? Entonces él mismo no se lo explica. Vamos a darle y un eso lo chin vamos más a de resolver. tiempo también, a pedirle un poquito más de paciencia para que ellos sepan que están No, trabajando paciencia con no, eso. paciencia no, que empecemos a resolver, porque si tú resuelvan, le hablas de entonces. paciencia al que está afuera, va a decir, Exacto. tú lo dices muy fácil porque Pues tú estás que- dentro, que pero yo se estoy pongan la afuera. pila entonces los que nos pongamos de acuerdo rápido para que empecemos a darle salida a Yanilda, todo. Gracias, Yanilda Vázquez, ministra de Estado sin cartera de la presidencia. Hay que decir que tendremos las expectativas de qué va a pasar esta tarde, si en la Plaza de la Así. Bandera se van a agrupar personas, quién está haciendo esta convocatoria. Nos dejamos con la pregunta abierta, si usted sabe, infórmenos. Que nos para saber. den los 100 días. Sí, pero Que nos den los fíjese, 100 días. los 100 días Además, están que pidiendo- participen democráticamente. Le estamos diciendo, vengan, opinen, presenten su propuesta. Vamos a ver qué pasa y nosotros los dejamos a ustedes con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional luego de esta interesante entrevista con Yanilda Vázquez y esperamos que ustedes puedan continuar con nosotros mañana a partir de las 6 de la mañana aquí en Despierta RD. Lianta Quintero, Julio Vargas y una servidora Lorena Solano hemos estado aquí. Nos vemos mañana a partir de las 6. Bye bye.